Abrimos el capítulo destinado a la convención reformadora de nuestra Constitución en la provincia de Santa Fe. Una tarde con muchas novedades porque sesionó el Pleno. Se modificó el artículo número 25 del reglamento y también hay novedades respecto al trabajo de las comisiones del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Está Gabriela Albanesi en la cobertura desde el Palacio de las Leyes. Gaby, un gusto en saludarte. Buenas noches. Hola Maxi, muy buenas noches para vos, para todos también que están mirando el noticiero, y vamos a arrancar por esta última parte que vos mencionabas porque fue hace minutos nada más. Claro, la comisión que tiene que redactar y definir cómo va a ser el nuevo funcionamiento del Poder Ejecutivo y Legislativo tiene dictamen de mayoría. Claro, la novedad es importante porque empieza ya a trazarse la letra de lo que va a ser la nueva Constitución y hay algunas definiciones muy importantes, las charlábamos ayer Maxi, y fundamentalmente tienen que ver con los mandatos en la provincia de Santa Fe. La de Poder Ejecutivo, ese dictamen, ese despacho de mayoría, marca que se habilita la reelección para la fórmula de la gobernación y vice, del gobernador y vice, y lo cierto es que además en la cláusula transitoria, porque armaron dictámenes por Poder Ejecutivo, Legislativo y las cláusulas transitorias, que recordemos que son muy importantes porque son las que determinan, bueno, a partir de cuándo, para qué gestión corren esas reelecciones. Bueno, y en este caso el dictamen de mayoría habilita al gobernador Puyaro en 2027 a volver a presentarse, y lo mismo para Gisela Scaglia. Con lo cual, bueno, son novedades que van trazando también el tablero político y que tienen mucho impacto a nivel provincial. Y te sumo a esto, Maxi, también que el despacho que tiene que ver con el Poder Legislativo definió el límite a las reelecciones hasta hoy indefinidas que tienen los legisladores en la provincia de Santa Fe. Digo hasta hoy, esto por supuesto después de este dictamen tiene que ir al plenario de la sesión, sí. Pero bueno, al tener las mayorías se estima que hay acuerdos ya para avanzar en ese sentido, con lo cual son novedades muy importantes sí. No, seguramente son muy importantes porque comienza a definirse un poco lo que es la estrategia también para los principales puntos o ejes de la reforma. Sabemos que Unidos cuenta con mayoría. Ahora quiero preguntarte en lo que respecta a la Comisión del Poder Ejecutivo y la reelección que habilita al gobernador Maximiliano Puyaro para presentarse en 2027. ¿Fue acompañada por un sector del peronismo? Bueno, ahí está un poco la cuestión de la discusión y por qué se termina demorando un poco esta comisión. El peronismo lo que plantea es piden tiempo básicamente. A ver, hay tiempo hasta el viernes que viene a presentar los dictámenes. Estuvimos dialogando con algunos de los dirigentes que ahora los vamos a escuchar, Maxi. Hay un acuerdo en un 90%, dicen ellos, de las cláusulas, de los artículos, pero querían tomarse un par de días más para determinar si avanzaban y cómo con los dictámenes, si armaban uno propio y en qué puntos acompañan el dictamen de la mayoría. El de hoy salió con los votos de Unidos, se suma además el voto de Emiliano Peralta, de Somos Vida, y también de Ariel Sclafani, del Frente de la Esperanza. Eran votos que se preveía ya que podían acompañar el dictamen de Unidos porque así lo habían adelantado ya en el trabajo de comisión en esta semana, en la comisión que tuvieron el martes, con lo cual un poco ahí el panorama se preveía. También había posiciones bastante cercanas con el peronismo, esto que planteaba Pirole, que ahora lo vamos a escuchar en un ratito, va en ese sentido, pero ellos pidieron más tiempo. Un poco el planteo es, ¿por qué el apuro si tenemos hasta el viernes? Bueno, la respuesta también de Unidos es que la semana que viene, recordemos que por día va a estar reuniéndose cada una de las comisiones, las otras 4 que quedan. Hay que sacar los dictámenes de todas, entonces querían ir, bueno, pasando en limpio las posiciones, pero mientras tanto eso es lo que sucedió hasta ahora. Lo que pasa es que son 18 integrantes, terminan sacando 11 votos, bueno, ya con eso tienen la mayoría en estos 3 dictámenes, que son 3 dictámenes parciales, y esto fue mucho de lo que se discutió en la sesión de hoy. Vos arrancabas diciendo, bueno, se juntó el plenario, los 69 convencionales estuvieron aquí y estuvieron justamente para cambiar el reglamento. ¿En qué sentido lo cambiaron? Bueno, esto, que las comisiones puedan armar despachos por temas, y eso es fundamental porque lo que hizo fue desbloquear un poco la discusión. Entonces, los espacios que coinciden en alguno de los artículos o en alguno de los temas y no en otros, pueden hacer esa diferencia y se espera que haya mayores acuerdos y que sea más sencillo acercar posiciones también. Bien, ¿hubo algunas perlitas, algunos cruces, chicanas?
hubo un montón de cruces, sabemos que las sesiones también se usan mucho para eso. Hubo, por ejemplo, una postura de La Libertad Avanza. Nicolás Mayorazzi hizo uso también de la palabra cuando se discutía el reglamento. Él, bueno, por supuesto que su posición no era a favor de lo que estaba planteando la mayoría del resto de los convencionales, y ahí hubo algunos chistes. En un momento él dice, bueno, Puyaro ya tiene asegurada entonces la reelección, esto era solamente para eso, y le contesta Emiliano Peralta de Somos Vida. Recordemos que hay una especie de interna abierta ya aquí entre estos sectores que representan más a la derecha, entre Somos Vida y La Libertad Avanza, y le dice Emiliano Peralta, bueno, él dijo que iba a acompañar entonces la modificación en el articulado, en el reglamento, dijo, no se tienen fe entonces para el 2027. Bueno, son discusiones y chicanas también ya más en torno a lo que son las elecciones, pero bueno, lo cierto es que, por supuesto, que la convención y la Carta Magna, si termina habilitando la reelección de Puyaro, por supuesto que tiene que ir a elecciones también, tiene que ser elegido. Bien, si te parece, compartimos algunos de los registros obtenidos con 2 convencionales en la tarde de hoy. Vale. Bueno, ahí tenemos los votos, obviamente, para la mayoría. Poder legislativo, donde vamos a tener un límite de 2 mandatos, que es uno de los temas centrales más importantes que tenemos en esta reforma. Lo mismo va a suceder, la posibilidad de 2 mandatos para el gobernador, con las cláusulas transitorias que se van a adaptar para cada caso. Las cláusulas transitorias, se habilita al actual gobernador a una reelección y se cuenta este mandato. Nosotros entendemos que, siguiendo el ejemplo de la Constitución del 94, que se habilitó al presidente ese entonces acceder a la reelección, brindarle a este gobernador la posibilidad de la reelección, y en el caso del resto, donde se limita, es decir, nosotros tenemos una posición donde se limita un derecho o una atribución que tenían los legisladores, se va a contar a partir del 27. Se están consagrando nuevas figuras en el ordenamiento institucional de la provincia. Vamos a proponer la existencia de un ministro coordinador, digamos que es una figura importante para el esquema democrático parlamentario, pero volvemos a hacer hincapié. Esta es una constitución que le viene a poner límites sobre todo a la clase política. Nunca hubo decreto de necesidad o de urgencia dentro de ninguna propuesta. Sí, nosotros conteníamos una propuesta de parte de la UCR, que eran decretos de emergencia para situaciones excepcionales. Entendimos en el diálogo dentro de nuestro bloque y también con distintos sectores de la oposición que era mejor continuar con la situación actual, y esto también da las muestras contra muchos discursos que se venían enarbolando, que era una constitución a libro cerrado, que el oficialismo, sobre todo nuestro gobernador, está escuchando la demanda de los distintos sectores. Nunca, pero para dejar claro, nunca hubo DNU dentro de ningún proyecto de esta constituyente. No, bueno, La Libertad Avanza entregó su propio dictamen, firmado por sus 2 constituyentes, y se retiraron, pero de manera acordada. Cumplieron con su dictamen de minoría en este caso. Sin dudas, esta ha sido una de las comisiones que más consenso yo creo que se está trabajando. A partir de ahora, digamos, se han presentado los dictámenes y los distintos bloques tienen de aquí hasta el viernes para poder acompañar con su firma. No, nosotros tenemos ya coincidencia. Hay mucho de lo que ha tenido que ver en esta comisión donde tenemos coincidencias, y hay otras cuestiones que obviamente se han ido modificando sobre la marcha. Nosotros considerábamos que no era lo correcto y que era apresurado suscribir un dictamen de mayoría en este momento. Eso no significa que no tengamos posiciones coincidentes con el dictamen que hoy ha presentado la mayoría, que bueno, ha sido suscripto, según entiendo, por el Frente Unidos, ha sido suscripto por el Frente de la Esperanza y ha sido suscripto, entiendo, solamente por el convencional Emiliano Peralta, vinculado a otro frente. Bueno, las temáticas las acordamos. Hay un despacho que tiene que ver con el Poder Legislativo, otro con el Poder Ejecutivo y otro con las cláusulas transitorias vinculados a ambos poderes. Sin duda, nosotros podríamos asegurarte que en el 90% de las cuestiones tenemos coincidencias, porque es más, veníamos trabajándolo junto con el oficialismo, buscando las coincidencias. En esto creo haberlo manifestado. Lo que entendíamos apresurado, y fue lo que planteamos, es que definamos hoy nuestra suscripción o no a ese dictamen, porque están dadas las condiciones para tomar, diríamos, el tiempo necesario y la evaluación, que es hasta el viernes próximo al mediodía, como se definió.
Bueno, allí veíamos, ¿no? Coincidencia, la palabra consenso, la que han mencionado también los convencionales. Escuchábamos y veíamos a Rubén Pirola del peronismo y antes a Esteban Mota del Bloque de Unidos. Bueno, delineando un poco el trabajo de lo que vamos a ver seguramente plasmado a partir de la semana próxima también. Bueno, exactamente. Lo que queda entonces la semana próxima es que se sigan presentando los dictámenes. Lo escuchamos recién a Pirola, él mencionaba el bloque Somos Vida. En esta comisión está integrada por dos justamente convencionales de ese sector, Emiliano Peralta, que firma el dictamen de hoy, y Silvia Malfesi, que no lo firma porque adelantó que va a presentar uno propio y en particular tiene que ver con el interés de insistir con una discusión por la unicameralidad. Recordemos que no está en el proyecto de reforma, de necesidad de reforma de la Carta Magna, con lo cual eso no se va a terminar discutiendo, pero quería de todas maneras marcar esa posición, así que esa es una de las diferencias. Y después lo escuchábamos a Mota plantear y contar un poco, bueno, cómo fue la negociación, esto que él decía, los decretos de emergencia definieron finalmente no dar esa discusión, se terminan bajando en esto de acercar posiciones, ¿no? Bueno, ¿cómo es la mesa de negociación? Bueno, pasan estas cuestiones. Los decretos de emergencia habían sido una propuesta del radicalismo, desde el PS, sobre todo desde el socialismo, no estaban de acuerdo en las condiciones en las que estaba planteado. Había habido discursos en ese sentido que planteaban que la provincia de Santa Fe no los necesitaba, entonces se termina bajando eso y como contrapartida también se negocian las características que va a tener la figura del ministro coordinador, que recordemos es importante porque si queda esta figura establecida en la Constitución provincial, esto significa que cuando asume el próximo gobernador y envía a la legislatura la ley de ministerios, bueno, esta figura queda ya establecida por la Constitución, no se puede modificar con la ley de ministerios. Bueno, son cambios de estructura que se van dando. Que resta definir exactamente, bueno, después cuál va a ser el rol de este ministro coordinador, pero en principio ya quedaría incorporado. Sí, yo lo comparo con lo que es una jefatura de gabinete, ¿no? Lo charlábamos creo que contigo en el día de ayer. En el año 94, cuando se realiza la convención en Santa Fe a nivel nacional, se discutió la figura del jefe de gabinete. Fue una ardua discusión, hasta tanto se pusieron de acuerdo y es un rol que hoy es fundamental dentro de la estructura del Poder Ejecutivo.